Una niña fue golpeada bajo la lluvia, pero un caballo hizo lo impensable. El capataz golpeó a la niña pobre con la hebilla del cinto, sin preocuparse por los charcos ni por los ojos que aún miraban desde las ventanas cerradas. La pequeña, cubierta de lodo, con los labios partidos y el vestido rasgado, apenas pudo levantar el rostro. Temblaba, empapada, abrazando su cuaderno mojado como si eso pudiera salvarla del frío o del miedo. «Eres una carga inútil», escupió él, mientras la dejaba tirada en el barro, al lado de la cerca rota. Desde el corral caído, el caballo solitario observaba. Negro como la noche, con cicatrices viejas y mirada encendida, no se movía. Solo miraba, como si entendiera, como si esperara el momento justo. Lo que nadie imaginaba es que ese animal haría lo impensable. Si te emocionan las historias que tocan el alma, suscríbete y no te pierdas lo que viene. Cuéntanos desde dónde nos ves. ¿Hasta dónde puede resistir una niña el peso del abandono cuando, noche tras noche, la lluvia golpea más fuerte que cualquier palabra de consuelo? ¿Qué secretos esconde una casa donde hasta los silencios duelen y un caballo observa en la penumbra como si supiera que algo está por romperse? El sonido del trueno rebotó en las paredes mientras el capataz pateaba la puerta de la cocina, empapando el suelo de tierra apisonada. ¡Apúrate!, gritó arrojando una cubeta a los pies de la niña, quien ni siquiera levantó la vista. Ella, menudita y descalza, apenas alcanzaba a sostener la cubeta con las dos manos. El agua salpicó sus tobillos, mezclándose con el barro seco en su piel. Al fondo, la madre de la niña tosió detrás de una cortina raída, el sonido ahogado y persistente, como si tragara piedras. No se escuchaba radio, ni risas, ni el mugido de una vaca. Solo el golpeteo intermitente de la lluvia y el roce de las trenzas deshechas sobre la espalda de la niña. En el rincón más oscuro del corral, el caballo negro permanecía quieto, los músculos tensos bajo el pelo mojado. Entre los relámpagos, sus ojos parecían brasas encendidas, clavados en la ventana iluminada por la lámpara de queroseno. La niña, temblando, salió bajo la tormenta con la cubeta. El aire olía a tierra revuelta y a hojas podridas. Cada paso era una lucha. El barro le llegaba hasta los tobillos y las piedras filosas le recordaban que aquí nadie cuidaba los pies de una niña. De vez en cuando miraba de reojo al corral, donde el caballo apenas parpadeaba, siempre atento, como un guardián invisible. «No tardes, o vas a dormir afuera», la amenazó el capataz desde la puerta, encendiendo un cigarro que iluminó su cara dura y mal afeitada. Un trueno sacudió el techo de lámina y la niña se encogió, apretando los labios. Sus ojos se llenaron de agua, tal vez por la lluvia, tal vez por otra cosa, pero no dejó caer la cubeta. Se dirigió al pozo, que crujía como un viejo mueble al girar la polea. El balde bajó, golpeó el agua fría, y en ese instante un chillido de metal partió el aire. El caballo resopló, rascando el lodo con la pezuña. Nadie más lo oyó. El capataz, impaciente, salió tras ella y le arrebató la cubeta, derramando casi toda el agua sobre el suelo. «No sirves ni para esto», murmuró, dejando la cubeta tirada y jalando a la niña del brazo. El tirón la hizo caer de rodillas, ensuciando aún más el vestido. La niña miró hacia el corral, buscando una mirada que no juzgara. El caballo giró la cabeza y la contempló en silencio. Una ráfaga de viento azotó la puerta y un montón de hojas se metió en la cocina. El capataz masculló una maldición y regresó, sin importarle el frío que calaba los huesos de la niña. Ella se levantó despacio, sacudiendo el lodo, y caminó hasta la cerca, donde estiró la mano por las rendijas para acariciar el hocico húmedo del caballo. «No llores», le susurró. «Aquí nadie escucha». El caballo bajó la cabeza, y durante un segundo, ambos se refugiaron en ese instante robado al mal tiempo. La niña cerró los ojos y apoyó la frente en el alambre oxidado.
Dentro de la casa, el capataz arrojó un par de platos al fregadero y la madre volvió a toser, más fuerte. Un portazo rompió la quietud. «Mañana vienen por los tractores», gritó el capataz desde el comedor. «Y si no ayudas, te vas». El trueno ocultó el sollozo de la niña, pero no la mirada del caballo, que siguió fija en ella mientras el mundo afuera se volvía más frío y ajeno. Esa noche, mientras la lluvia tamborileaba en el techo y el hambre apretaba el estómago de la niña, el caballo se mantuvo despierto, atento a cada sombra. Afuera, en la oscuridad, algo empezaba a cambiar. El caballo solitario no quitó la vista de la niña, como si esperara la señal para hacer lo que nadie más se atrevía. Desde temprano, la niña cargó baldes de agua, levantó estiércol y cortó leña con las manos heladas. El frío del amanecer se colaba por los agujeros del vestido y le mordía la piel. El capataz no tenía piedad. Repetía su lista de tareas con voz ronca, señalando con el cigarro encendido. Si la niña vacilaba, el grito era inmediato. «No te hagas la tonta, muévete. Aquí nadie te va a hacer el trabajo», decía mientras espantaba a los perros con una patada. El rancho, visto desde la entrada, parecía un esqueleto. La barda caída, los techos despostillados y los surcos de maíz llenos de maleza. Donde antes pastaban vacas y caballos, solo quedaban huellas viejas y el eco de tiempos mejores. La niña, con la espalda encorvada y las manos llenas de lodo, barría el patio bajo la mirada severa del capataz. Ni un solo gesto de ternura, ni una palabra amable. Alrededor del rancho, los vecinos cerraban puertas y ventanas cuando escuchaban los gritos. Nadie quería meterse en problemas. «No te metas donde no te llaman», se decían unos a otros. Las pocas veces que Mariana pasaba por el pueblo para comprar pan duro o alguna medicina para su madre, la miraban con pena o la ignoraban. Algunas mujeres murmuraban bajito: «Pobre criatura, pero es su cruz, cada quien carga la suya». Otras se limitaban a bajar la cabeza, apurando el paso. La niña se acostumbró a moverse en silencio, a esconderse entre los surcos de maíz cuando veía venir a los peones del capataz. Aprendió a distinguir el sonido de los pasos en el barro, a identificar la furia por el rechinar de los dientes. Una tarde, al regresar del molino con un costal de maíz al hombro, Mariana escuchó risas cerca del camino. Eran dos adolescentes del pueblo, hijos del encargado del tractor. Cuando la vieron pasar, hicieron como que no la conocían. Uno murmuró: «Ahí va la esclava del rancho muerto», y el otro soltó una carcajada. Mariana apretó el paso, con la cabeza agachada y el corazón latiendo fuerte. La indiferencia era un peso más grande que cualquier costal. El único que no la ignoraba era el caballo negro, que cada tarde se acercaba a la cerca esperando que ella pasara para dejarle un trozo de pan duro o un puñado de maíz que guardaba en el bolsillo. El animal la olfateaba despacio, movía las orejas y cuando nadie miraba, ella le contaba sus penas en voz bajita. «Tú también extrañas cuando aquí había vida», le susurraba, y el caballo se quedaba quieto, como si entendiera, pero el pueblo sí hablaba, aunque no hiciera nada. En la tienda, mientras llenaban las bolsas con frijol y azúcar, los vecinos murmuraban entre dientes sobre la situación en el rancho. «Dicen que la niña casi no come, que la madre se está muriendo, pero nadie entra a verla. Y el capataz, ese no tiene corazón, pero es el único que sabe de tractores y vacas». Había miedo en sus voces y también una especie de resignación, como si aceptar la injusticia fuera más fácil que enfrentarla. Algunos recordaban cuando el dueño anterior del rancho, un hombre bueno, organizaba fiestas y repartía canastas de frutas en la plaza. Eso ya era historia vieja. Ahora, todo era abandono. Esa tarde, mientras la niña acarreaba leña, el capataz salió del cobertizo hablando por teléfono. «Diles que vengan temprano. La maquinaria ya llegó, pero los campos están igual de sucios. Si esto no levanta, nos vamos a quedar sin nada», decía, enfadado. La niña escuchó con el hacha en la mano.
Hablar de maquinaria moderna sonaba a un mundo lejano, casi imposible. Aquí ni siquiera había suficiente leña para calentar la casa, pero algo le picó la curiosidad. Ese capataz que tanto presumía tenía miedo. Al anochecer, la niña encendió el fogón. La madre apenas probó la sopa, débil y pálida, tosiendo en silencio. La niña le acomodó una manta sobre los hombros y salió al patio. Desde ahí vio al caballo recostado en la sombra, con las orejas alertas. De repente, escuchó pasos pesados detrás de ella. El capataz se acercó, con los ojos irritados y el ceño fruncido. «Mañana quiero el corral limpio y el establo listo. No quiero ver ni una pluma ni una telaraña. ¿Me entendiste?», la amenazó apretándole el brazo. «Sí», susurró la niña conteniendo el llanto. En ese momento, una figura apareció en la calle de tierra. Era la vecina más vieja del pueblo, la que alguna vez fue amiga de su madre. Caminó despacio hasta la cerca, miró a la niña con ojos tristes y sin decir palabra, dejó una bolsa con pan en el portón. El capataz la miró de reojo, pero no dijo nada. Cuando la mujer se alejó, la niña recogió la bolsa y la apretó contra el pecho. Por un instante sintió que no estaba sola, pero el silencio del pueblo era más fuerte. El caballo, desde la sombra, levantó la cabeza y soltó un relincho bajo. Algo en su mirada prometía que, aunque todos callaran, él nunca la dejaría sola. Y así, con el alma apretada y el corazón latiendo rápido, la niña entró a la casa, sin imaginar que esa noche el silencio guardaría más que miedo. Guardaría el inicio de algo inesperado. Apenas despuntaba el sol cuando la niña, después de dejar la leña junto al fogón, revisó el único bolsillo cosido a mano de su vestido y encontró los últimos granos de maíz que había logrado esconder la tarde anterior. Los apretó fuerte, sintiendo la aspereza de los granos duros contra la palma, como si ese pequeño tesoro fuera todo lo que tenía para regalar. Esa mañana el capataz salió temprano, gritando órdenes antes de subirse al viejo camión. «Regreso al mediodía. Quiero todo limpio, o aquí nadie desayuna», amenazó, encendiendo el motor entre bufidos y humo. La niña aprovechó el silencio. Caminó despacio por el patio, pasando entre botes oxidados y herramientas tiradas, hasta llegar a la cerca trasera del corral. El caballo negro estaba ahí, apartado de los otros animales. Tenía el pelaje enmarañado, costras viejas en el lomo y una cuerda deshilachada amarrada al poste más alejado. No era ni joven ni viejo, pero algo en su mirada imponía respeto. La niña se acercó sin miedo, aunque el animal la miraba fijo, atento, como si sospechara de todos los humanos. Ella extendió la mano por entre las tablas, mostrando el puño cerrado. «No te asustes, no te voy a hacer daño», susurró, intentando sonar tranquila, aunque el corazón le latía tan rápido que sentía las pulsaciones en la garganta. El caballo olfateó el aire, dudó, pero al final movió la cabeza y se acercó un poco más. La niña abrió la mano, dejando ver los granos de maíz amarillos y brillantes. El animal resopló, bajó la cabeza y lamió con cuidado la ofrenda, como si reconociera el gesto de alguien que sabe lo que es el hambre. «Eso, despacio, aquí nadie nos mira», le murmuró, acariciándole la frente áspera con los dedos llenos de polvo. Por un instante, el mundo dejó de ser cruel. La niña cerró los ojos y sintió el calor tibio del aliento del caballo, el olor a tierra húmeda, a pelo mojado y a tristeza guardada. Era la primera vez en días que sentía un poquito de paz. Un chasquido la sobresaltó. Volteó rápido. Uno de los peones del capataz apareció por el camino. Venía arrastrando una rueda vieja y tarareaba algo bajo. La niña se apartó del corral, escondiendo las manos detrás de la espalda. «¿Qué haces ahí?», preguntó el hombre con la mirada pesada. «Nada, solo vine a ver si ya estaba el caballo», mintió, encogiéndose de hombros. «No te acerques mucho. Ese animal es bronco. Si te patea, nadie te va a escuchar», dijo el peón con un gesto entre burla y amenaza. Luego siguió de largo, sin mirar atrás.
La niña se quedó quieta unos segundos, mirando cómo el peón desaparecía detrás del cobertizo. Solo entonces se atrevió a volver la vista al caballo. Él seguía ahí, más cerca que antes, masticando despacio los últimos granos. «No le hagas caso», le susurró ella con una voz temblorosa pero firme. «Aquí todos dicen que eres malo, pero yo sé que tienes miedo igual que yo». El caballo levantó la cabeza, moviendo la oreja hacia ella. Parecía entender cada palabra, cada pausa. Había algo en su mirada que no se puede fingir, una tristeza honda, pero también una chispa de dignidad. La niña se sentó en el pasto, a un lado de la cerca. Sacó de su bolsillo un pedazo de tela y empezó a limpiar las manos, mientras le contaba al caballo todo lo que no podía decir en voz alta en la casa. Que la comida no alcanzaba, que su mamá estaba cada día más flaca, que el capataz le daba miedo y que el pueblo ya no era como antes. ¿Tú también te acuerdas de cuando había fiestas y venían a ver los caballos bonitos?, preguntó, dibujando círculos en la tierra. Antes todo era distinto, ¿verdad? El caballo la miraba en silencio. De vez en cuando soltaba un suspiro profundo, como si respondiera con su propia nostalgia. De pronto, un grito rompió el momento. «¡Oye tú! Deja de perder el tiempo y ponte a trabajar». Era el capataz, que había regresado antes de lo esperado. Venía con el ceño fruncido, la mirada dura y una caja de herramientas bajo el brazo. La niña se levantó de golpe, sacudiéndose el pasto del vestido. «Ya voy», dijo con la voz apretada. El capataz la miró. Luego vio al caballo. «Si sigues perdiendo el tiempo con ese animal, un día te vas a llevar un buen susto», amenazó, pero la niña no respondió. Se alejó del corral, sintiendo el peso de la advertencia en la espalda, pero antes de entrar a la casa, volteó una última vez. El caballo seguía ahí, firme, mirándola con esa mezcla de tristeza y coraje. En ese instante, Mariana supo que no estaba tan sola. Ese día, aunque la tarde se llenó de gritos y trabajo, la niña guardó en el bolsillo algo más que maíz. Guardó la certeza de que había alguien, aunque fuera un caballo, dispuesto a escucharla cuando nadie más lo hacía. El cielo se vino abajo sin avisar. Era de esas tormentas que oscurecen el día antes de tiempo y hacen temblar hasta los perros más bravos. El viento soplaba con furia, doblando los maizales y haciendo que las hojas chocaran unas con otras, como si también tuvieran miedo. El trueno retumbó justo cuando la niña, cargando 2 cubetas de agua, intentó cruzar el patio sin resbalarse. La lluvia era tan espesa que no se distinguían bien los rostros, pero se sentía el frío hasta en los huesos. El barro le jalaba los pies y cada paso costaba el doble. De repente escuchó la puerta azotarse detrás de ella. «¿Qué tanto haces ahí afuera?», gritó el capataz, asomándose bajo el techo, con la mirada dura y la paciencia ya gastada. La niña no contestó, apretó los dientes y siguió avanzando. Cuando por fin llegó junto a la cerca, una de las cubetas se le resbaló y cayó de lado, esparciendo el agua en el lodo. Fue apenas un instante, pero bastó para que el capataz explotara. Se acercó a grandes zancadas, empapándose los pantalones sin importarle el viento ni los relámpagos. «¡Eres una inútil!», le gritó, jalándola del brazo con tanta fuerza que casi la tira al suelo. El dolor le hizo soltar la otra cubeta, que rodó hasta chocar con una piedra. La niña intentó levantarse, pero el capataz la sujetó con una mano y con la otra le soltó un golpe en la espalda. «Aprende a hacer las cosas bien de una vez», rugió sin bajar la voz. La niña no lloró, solo apretó los labios y se cubrió la cabeza con los brazos, esperando que la tormenta la escondiera. Nadie salió de las casas cercanas. Nadie asomó la cabeza por las ventanas. Solo el ruido del agua golpeando los techos, los truenos tapando los gritos y el miedo flotando en el aire. En el corral, el caballo negro, mojado de pies a cabeza, no apartaba la vista. Sus ojos brillaban entre las gotas, fijos en la niña, fijos en la mano que golpeaba.
Cada vez que el capataz levantaba el brazo, el caballo resoplaba, marcando el piso con la pezuña, nervioso, como si de un momento a otro fuera a saltar la cerca. La niña temblaba, no solo de frío. El capataz la soltó al fin, empujándola hacia el lodo. «Levanta eso y termina tu trabajo, o esta noche te quedas sin cenar», gruñó, alejándose a pasos largos. La niña se quedó un momento ahí, arrodillada, con el vestido pegado al cuerpo y la cara llena de barro y lágrimas mezcladas con agua de lluvia. Levantó la vista y por encima de la cerca se encontró con la mirada profunda del caballo. No fue un simple animal el que la miró, fue un testigo. Tizón no se movió ni un centímetro, ni siquiera cuando el trueno sonó tan fuerte que los pájaros del eucalipto salieron volando. Parecía decirle con esos ojos grandes y negros: «No estás sola». La niña, con esfuerzo, recogió las cubetas vacías y se incorporó despacio. Por un momento dudó si regresar a la casa o quedarse ahí, bajo la lluvia, con el único ser que la veía de verdad. El corral se volvió refugio. La niña, temblando, se apoyó en la cerca y cerró los ojos, tratando de escuchar solo la respiración del caballo y no los ecos del enojo que seguían vibrando en el aire. De repente, un sonido distinto al de la tormenta llenó el ambiente. El relincho grave y profundo de Tizón, que sacudió la cabeza y jaló la cuerda que lo sujetaba. Fue tan fuerte que la niña abrió los ojos, sorprendida. El animal siguió resoplando, golpeando el suelo con más fuerza, como si quisiera romper la tierra. La niña sintió una corriente cálida subirle por el pecho, una mezcla de miedo y esperanza, porque por primera vez alguien respondía a su dolor. El capataz se asomó de nuevo, furioso. «¡Cállate, bestia!», gritó al caballo, lanzando una piedra que cayó lejos del corral. Tizón no retrocedió, al contrario, se acercó más a la cerca, separando las orejas y mostrando los dientes. Por un instante, el capataz dudó. Bajó la mano y regresó a la casa, maldiciendo en voz baja. La niña no se movió, y el caballo tampoco. El tiempo pareció detenerse bajo la tormenta. El agua seguía cayendo, pero entre la niña y el caballo nació una promesa muda, algo invisible pero fuerte. El miedo cambió de forma y se volvió coraje. Esa noche, mientras la lluvia no paraba y el viento hacía crujir las paredes, la niña se acurrucó junto a su madre enferma y pensó en el caballo, en esos ojos que no la dejaron sola ni siquiera en el peor momento. Sin decir una palabra, supo que algo estaba a punto de cambiar, y aunque el mundo entero callara, un lazo nuevo acababa de nacer bajo la lluvia. El corral tenía fama de estar maldito desde hacía años. Nadie quería acercarse mucho, ni los peones ni los vecinos. Decían que ahí todo lo bueno terminaba perdiéndose. Caballos que enfermaban, terneros que no sobrevivían, hasta perros que se volvían agresivos. Pero para la niña, ese rincón era el único refugio donde podía respirar sin miedo. Fue después de la tormenta, con el aire todavía húmedo y la tierra blanda bajo los pies, cuando Mariana decidió volver al corral. Se escabulló temprano, aprovechando que el capataz dormía la cruda y la madre estaba sumida en un sueño intranquilo. Llevaba en el bolsillo unos pocos granos de maíz y un trozo de pan duro, guardados con más cuidado que cualquier tesoro. El corral lucía igual de triste que siempre, tablas astilladas, hierba crecida entre los palos y ese olor penetrante a animal viejo y soledad. Tizón, el caballo negro, estaba de pie en el rincón más oscuro, las orejas atentas al mínimo sonido. Apenas vio a la niña, se tensó como si esperara una bronca o un castigo. Ella no hizo ruido. Se acercó despacio, dejando que el animal la olfateara. Sacó el maíz de su bolsillo y abrió la mano. «Mira lo que te traje, hoy es todo lo que hay», dijo en voz baja, sonriendo tímida. Tizón no tardó en acercarse. Esta vez no dudó tanto. Comió de la mano de Mariana y, mientras masticaba, la niña le fue hablando bajito.
como si le contara un secreto. Le platicó cómo le dolían los brazos después de acarrear leña, cómo la lluvia había empapado su cama y de la tos que no dejaba dormir a su mamá. El caballo, que hasta entonces siempre se había mostrado duro, se relajó un poco. Cerró los ojos cuando la niña le acarició el cuello y resopló tan suave que parecía un suspiro. Mariana sintió un calorcito raro en el pecho. Por fin, alguien la escuchaba sin juzgarla, sin apurarla. Justo entonces, algo la sobresaltó. Escuchó pasos cerca del cobertizo. Se pegó a la cerca, el corazón a 1000. Unos segundos después, vio pasar a uno de los peones, arrastrando una carreta vieja llena de costales. Él no la vio, pero Mariana no se atrevió a moverse hasta que se perdió entre los árboles. «¿Ves? Por poquito nos cachan», le susurró al caballo, soltando una risa bajita que le alivió el miedo. Tizón, como si entendiera, le empujó la mano con el hocico. La niña se animó a desatar la cuerda de su cuello para que pudiera pastar un poco más libre. El animal dio 2 pasos y estiró el cuello hacia la hierba fresca, pero no se alejó mucho. Cada vez que la niña se movía, él giraba la cabeza para no perderla de vista. En ese silencio raro, donde solo se escuchaban las golondrinas y el roce del viento en la hierba, Mariana notó algo extraño en el lomo del caballo. Una cicatriz larga y vieja, casi blanca sobre el pelaje negro. Con cuidado pasó los dedos sobre la marca. Tizón ni se inmutó, pero en su mirada había algo más profundo, como si agradeciera el gesto. «¿Quién te hizo esto?», preguntó la niña, aunque sabía que no habría respuesta. Aún así, ese instante los unió todavía más. De repente, el ambiente cambió. Un grito seco cortó el aire. «Mariana, ¿dónde estás?». La voz del capataz era inconfundible y sonaba cada vez más cerca. La niña sintió un escalofrío. Apresuradamente volvió a atar la cuerda al poste y acarició una última vez al caballo. «Shh, no hagas ruido, ¿va?», le pidió, sin dejar de mirarlo a los ojos. Se agachó y corrió entre la hierba alta, cruzando por detrás del granero para que no la vieran. El corazón le latía con fuerza y las piernas apenas le respondían, pero logró llegar a la casa antes de que el capataz saliera al patio. Fingió que barría la entrada, aunque el sudor frío le empapaba la frente. El capataz la miró de reojo, sospechando algo, pero no dijo nada. Se limitó a echarle un montón de leña junto a los pies y a recordarle que antes del mediodía quería todo limpio. Por dentro, la niña sentía miedo, pero también una nueva fuerza. Había encontrado algo que el capataz nunca le podría quitar. Ese momento en el corral, el cariño silencioso de Tizón, la promesa muda de que, en ese lugar maldito, aún quedaba un poco de esperanza. Esa tarde, cuando el rancho volvió a llenarse de gritos y amenazas, Mariana pensó en el caballo y supo que volvería, porque en ese rincón olvidado, cada visita era un acto de valentía. Y aunque el miedo nunca se iba del todo, la niña ya no sentía que luchaba sola. En la orilla del pueblo, Diego repasaba con los ojos cada detalle del rancho en ruinas mientras ajustaba el sombrero y limpiaba la tierra de sus botas. Había aprendido desde niño a leer las señales del campo, el color del pasto, el humor de los animales, hasta la forma en que el viento traía los problemas de un lado a otro. Ese día, sin embargo, algo distinto le jaló la mirada. El caballo negro, apartado en el corral, la mirada brillante pero el cuerpo marcado. Tizón era fácil de distinguir aunque estuviera entre sombras. No solo por su pelaje oscuro, sino por la manera en que se movía, como si cada paso costara más de lo normal. Diego se quedó mirando desde la cerca, sin hacer ruido, recordando la primera vez que intentó acercarse a ese animal. Hacía un par de años, cuando el viejo dueño todavía vivía, él había ido al rancho para domar un par de potrillos. En esa ocasión, Tizón era apenas un caballo arisco, lleno de energía, pero ya con miedo en los ojos. Había escuchado el rumor de que alguien lo maltrataba, pero nunca tuvo pruebas.
La memoria le regresó como un golpe. La tarde en que vio al antiguo capataz usar el látigo sin piedad, solo porque el caballo no quería entrar al corral. Diego, joven e impulsivo, quiso intervenir, pero el patrón lo paró en seco. «No es tuyo, muchacho. Aquí cada quien hace su trabajo», le dijeron, y él, mordiéndose el orgullo, tuvo que dar la media vuelta. Ahora, de lejos, vio cómo Tizón tenía la cabeza baja, pero las orejas alertas. Se notaba cansado, pero no vencido. Diego se apoyó en la cerca y chifló bajito, a ver si el caballo reaccionaba. Tizón alzó la cabeza, lo reconoció de inmediato y, aunque no se acercó, tampoco retrocedió. Había una especie de respeto, algo que no se explica solo con palabras. Diego caminó despacio por el borde del rancho, fingiendo que solo iba de paso. Pero lo que en verdad buscaba era una excusa para asomarse y ver de cerca las heridas. Desde donde estaba, pudo distinguir varias marcas. Una cicatriz larga en el lomo, otra más pequeña cerca de la oreja. Señales viejas, pero no olvidadas. Con el tiempo, había aprendido a distinguir las heridas de pelea entre caballos y las marcas de castigo humano. Las de Tizón eran de las segundas. Sintió una rabia sorda en el estómago, pero se la tragó. Sabía que en el pueblo meterse en asuntos ajenos solo traía más problemas, y menos si era con los del rancho viejo. Aún así, no pudo evitar pensar en el destino de ese animal y en la niña flaca que a veces veía corriendo entre los surcos, siempre con la cabeza agachada y la ropa hecha trizas. Un ruido en la entrada del corral lo sacó de sus pensamientos. Mariana apareció con paso ligero, mirando hacia todos lados. Traía las manos llenas de pasto fresco y, sin saber que Diego la veía, se acercó a Tizón. El caballo, apenas la vio, cambió de postura. Se enderezó, movió la cola y se dejó acariciar sin miedo. Diego se quedó inmóvil, fascinado. La niña le hablaba al caballo bajito, como si compartieran un secreto del que nadie más debía enterarse. Por un segundo, Diego pensó en acercarse y preguntarle algo, pero una voz lo detuvo. Era el capataz, que salía del cobertizo con 2 peones. «Órale, muchachos, hay que sacar los tractores antes de que el lodo los entierre», ordenó, mirando a todos lados con desconfianza. Diego se agachó detrás de unos arbustos para no ser visto. No quería broncas, pero tampoco podía irse así nomás. Mientras los hombres discutían, alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación, que si el rancho estaba en números rojos, que si la maquinaria costaba más de lo que valía el campo, que si pronto tendrían que vender vacas para sobrevivir. Todo eran problemas, y nadie parecía realmente preocupado por la niña o por los animales. Cuando el grupo se alejó, Diego salió de su escondite y se acercó de nuevo al corral. Tizón lo miró de frente y por un instante Diego sintió una especie de súplica muda en los ojos del animal. «No te voy a dejar, compa», le dijo en voz baja, aunque no estaba seguro si hablaba para el caballo o para sí mismo. Mariana se alejó rápido, asustada de ser descubierta, pero antes de perderse tras el granero, cruzó una mirada con Diego. Fue un instante breve, suficiente para que ambos supieran que estaban del mismo lado. Esa tarde, mientras Diego caminaba de regreso al pueblo, no podía sacarse de la cabeza la imagen del caballo y la niña juntos. Supo que tarde o temprano tendría que hacer algo más que mirar desde lejos, porque algunas marcas no se borran nunca, y el silencio también deja cicatrices. El viento sopló más fuerte al atardecer, trayendo consigo la promesa de que, aunque nadie quisiera ver, todavía había quien no estaba dispuesto a rendirse. Desde hacía unos días, el ambiente en el rancho se sentía distinto. Algo no encajaba y hasta los perros andaban más inquietos, ladrando a la nada en las madrugadas. Tizón, el caballo que antes no permitía que nadie se le acercara, ahora se quedaba junto a la cerca, esperando a Mariana con una paciencia que no era de animal de campo, sino de amigo fiel. El capataz empezó a notar cosas raras.
Una mañana, al ir a revisar el corral, encontró la cuerda de Tizón casi deshecha, como si alguien la hubiera jalado con rabia o dientes. Maldijo por lo bajo, sospechando primero de los peones, luego de la niña. «Aquí nadie respeta nada», gruñó y apretó más fuerte el nudo, asegurándose de que el caballo no pudiera escaparse. Pero en cuanto el capataz desaparecía, Tizón volvía a su antiguo sitio junto a la cerca, resoplando suave cada vez que Mariana se acercaba. La niña notó primero el cambio. El caballo ya no comía si ella no estaba ahí. El alimento quedaba intacto hasta que escuchaba su voz. Cuando por fin se animaba a comer, lo hacía con prisa, como temiendo que algo se lo fuera a quitar. Una tarde, después de que la lluvia volviera a mojar la tierra, Mariana caminó por el patio y se detuvo en seco. Había huellas frescas, marcas grandes de pezuñas en el lodo que llevaban del corral hasta el granero viejo. Las siguió con la mirada y sintió un cosquilleo en la nuca. El granero casi nunca se usaba, más que para guardar herramientas rotas y costales vacíos. A veces, el capataz entraba ahí solo, cerrando la puerta tras de sí. Esa misma tarde, el capataz regresó de mal humor porque la maquinaria nueva se había atascado en el campo. Traía el sombrero empapado y el pantalón lleno de lodo. Encontró a Mariana barriendo la entrada y, sin mirarla, le lanzó una orden seca. «No quiero ver a ese caballo suelto, ¿me oíste? Si vuelvo a ver huellas fuera del corral, te vas a arrepentir». La niña bajó la cabeza, pero sus ojos se llenaron de fuego. No respondió nada y solo apretó el palo de la escoba, pensando en cómo proteger a Tizón. Al caer la tarde, cuando ya casi no se distinguían los colores en el campo, Mariana volvió al corral con un puño de maíz. El caballo estaba más inquieto que nunca, dando vueltas en círculo, jalando la cuerda, resoplando fuerte. «¿Qué tienes?», le preguntó en voz baja, entrando despacio. El caballo la reconoció y, como si se calmara de inmediato, acercó la cabeza para que ella lo acariciara. Mariana miró la cuerda. Estaba floja otra vez, a punto de romperse del todo. Revisó sus manos, luego buscó alrededor, y fue cuando vio que una parte del poste estaba astillada, como si el caballo hubiera tirado una y otra vez hasta aflojarla. Sintió una mezcla rara de miedo y orgullo. «No te vayas a soltar cuando no esté», le rogó acariciando su cuello. «Si te atrapan, te va a ir mal». Tizón relinchó bajito y le respondió con un empujón suave en el hombro, como si le prometiera que esperaría. Pero la niña sabía que eso no iba a durar mucho. Todo el rancho parecía a punto de reventar, como cuando una tormenta se cocina, pero nadie quiere aceptarlo. En la noche, cuando todos dormían y solo el viento contaba secretos entre los árboles, Mariana no pudo pegar un ojo. Pensaba en las huellas, en el granero, en la cuerda a punto de romperse. Se levantó a mitad de la madrugada y, descalza, salió al patio. El cielo estaba despejado y la luna pintaba el lodo de plata. Caminó sigilosa hasta el corral, sintiendo la hierba fría en los tobillos. Tizón estaba despierto, atento, moviendo la cabeza hacia donde venía ella. Mariana le habló bajito, agradeciendo que al menos él la reconociera en la oscuridad. Le dio el último pan que tenía y apoyó la frente en su cuello. «Yo tampoco quiero estar aquí», le confesó con la voz rota. «Pero si tú puedes aguantar, yo también». En ese momento un ruido seco la sobresaltó. Venía del granero. Mariana se quedó helada, apretando los puños, escuchando. Era como si alguien o algo moviera cosas dentro, pero no se atrevió a acercarse más. El miedo la hizo retroceder, pero antes de volver a la casa, miró una vez más al caballo. Tizón la miraba con los ojos bien abiertos y en su silencio había una promesa. Pase lo que pase, no se dejarán solos. Esa noche, mientras la niña se escurría entre las sombras y las huellas en el lodo se borraban con el rocío, el rancho guardaba un secreto más. Alguien o algo estaba a punto de romper las cadenas y ya no habría forma de volver atrás. Esa mañana,
El rancho amaneció cubierto de neblina y promesas vacías. Elías llegó temprano, arrastrando una caja llena de catálogos de maquinaria agrícola. Se acomodó en la mesa de la cocina, extendiendo las revistas coloridas con fotos de tractores relucientes, sembradoras nuevas y ganado de pura raza. Cada página era un sueño importado, algo lejano a la realidad de ese rancho desbordado por el lodo y la maleza. Mariana lavaba los platos en el lavadero con las manos metidas en agua helada que le calaba hasta los huesos. Escuchaba de reojo mientras Elías hablaba solo, voceando sus planes, como si el mundo entero estuviera obligado a escucharlo. «Cuando lleguen los tractores, se acabó el trabajo de burro», decía, pasando el dedo por la foto de una máquina enorme. «Vamos a tener campos de maíz parejitos y los animales ya no se nos van a morir por falta de comida. Vas a ver, este rancho va a valer más que nunca». La madre de Mariana, envuelta en una cobija delgada, apenas podía sostener la cuchara de caldo. Observaba en silencio, como si supiera que esas palabras solo eran otra forma de disfrazar el vacío. Elías seguía con su letanía de grandeza. «Con estos tractores sí vamos a competir con los ranchos grandes, con los que tienen cientos de cabezas de ganado. Ya estoy en pláticas para que nos den un crédito, y si sale, hasta la tele va a venir a grabar la cosecha». Levantó la vista, esperando que alguien le celebrara el entusiasmo, pero solo encontró el silencio. Mariana apretó los dientes, enjuagó el último plato y lo dejó escurriendo. En sus oídos, las palabras del capataz sonaban como el rechinar de una puerta oxidada. ¿De qué servían tantos sueños de modernidad si ni siquiera había leña suficiente para calentar el agua? Si su mamá cada vez comía menos y la casa olía a humedad y tristeza. De pronto, Elías golpeó la mesa y levantó la voz, interrumpiendo sus pensamientos. «¡Hey, niña! ¡Ven para acá!». Mariana se acercó, secándose las manos en el vestido. El capataz le mostró un catálogo abierto en una página donde brillaban tractores rojos y verdes, limpios como juguetes caros. «¿Ves esto? Algún día este rancho va a estar lleno de máquinas así. Vas a ver que sí». Ella asintió, sin decir nada. Sabía que si respondía algo fuera de lugar, se ganaría otro regaño. Por dentro, sentía una mezcla de incredulidad y enojo. Le dieron ganas de decirle que ni aunque trajera 100 tractores nuevos, el rancho iba a cambiar si las personas seguían igual de podridas, pero se guardó las palabras. Había aprendido a morderse la lengua para sobrevivir. Elías siguió hablando, ya más para sí mismo. «Voy a comprar semillas mejoradas, fertilizantes de los buenos, y vamos a llenar el corral otra vez como antes. No más vacas flacas ni caballos muertos de hambre. Todo eso va a quedar atrás». Mariana pensó en Tizón, solo en su corral, comiendo apenas lo justo porque el capataz prefería gastar en revistas que en avena. Pensó en los ojos cansados de su madre, en la ropa remendada, en el pozo de agua que cada día daba menos. Todo eso era más real que cualquier foto a colores. En ese momento, la madre de Mariana tosió fuerte, un sonido seco que retumbó en la cocina. Elías frunció el ceño, molesto por la interrupción. «Ve por agua caliente, niña», ordenó, sin siquiera mirar a la mujer enferma. Mariana asintió otra vez y salió al patio, sintiendo el aire frío en la cara. Al cruzar junto al corral, vio a Tizón esperándola, la cabeza baja pero las orejas atentas. Se acercó a él, sacó del bolsillo un pedazo de pan y se lo ofreció en silencio. «No sé si algún día esto va a cambiar», susurró, acariciándole el cuello áspero. «Pero si llega ese día, te prometo que tú vas a estar libre». El caballo parpadeó despacio, como si entendiera. Al volver a la casa con el agua caliente, Mariana se detuvo un segundo en la puerta y miró a su madre. En sus ojos cansados vio algo parecido a la esperanza, pero también el miedo de siempre. Dentro,
Elías seguía soñando en voz alta con máquinas nuevas y campos infinitos, sin notar que lo único verdaderamente moderno era su manera de ignorar el dolor ajeno. Ese día, mientras la niña escuchaba el viento soplar entre las grietas de la casa, supo que los sueños de unos pocos nunca alcanzarían para tapar el vacío de muchos. Y aunque el rancho se llenara de fierros relucientes, todavía había cadenas más difíciles de romper. El bullicio de la feria llenaba la plaza del pueblo. Música de banda, niños correteando entre los puestos, el olor a elote asado y buñuelos recién hechos flotando en el aire. Era uno de esos días en los que, aunque hubiera problemas, todo el mundo se obligaba a sonreír un poco más fuerte. Entre el gentío, Camila caminaba atenta, saludando aquí y allá. Conocía a todos, desde el panadero hasta la señora de las flores, porque no había animal en el pueblo al que ella no hubiera curado. Ese día le tocaba revisar a un par de borregos enfermos, pero no podía dejar de pensar en el rancho viejo. Hacía tiempo que no veía a la niña flaca ni a su madre, y la última vez que pasó por ahí, escuchó gritos que no se parecían a los de una familia. Entre el gentío la vio. Mariana avanzaba despacio, esquivando adultos y cargando una bolsa de naranjas, la cabeza baja y los ojos bien abiertos. Camila la reconoció enseguida. Se acercó con una sonrisa cálida, pero al ver de cerca a la niña, la preocupación le apretó el pecho. «Hola, Mariana», saludó inclinándose para ponerse a su altura. «¿Cómo va todo en casa?» La niña tardó en responder, mirando el suelo. «Bien, señora Camila», susurró, acomodando la bolsa para tapar el brazo izquierdo. La veterinaria no insistió de inmediato. Sabía que a veces el miedo no deja hablar a los niños. «¿Y tu mamá? ¿Cómo sigue? Me dijeron que ha estado enfermita». Mariana asintió apenas moviendo la cabeza. La manga del vestido se le subió un poco y fue ahí cuando Camila notó el moretón. Era grande, amarillento en los bordes y morado en el centro, claramente reciente. Algo se le revolvió por dentro. Intentó no alarmarla, pero le habló con más suavidad. «¿Te caíste o qué pasó en el brazo, mi niña?» Mariana bajó aún más la mirada. «Me tropecé con la puerta», murmuró, forzando una sonrisa débil que no engañaba a nadie. Camila sintió una rabia tranquila, de esas que te hacen apretar los dientes en silencio. Sabía bien que en el rancho viejo las puertas no dejaban marcas de ese tipo. Pero no era momento de presionar, no ahí, no con tanta gente cerca. Le acarició la cabeza con ternura y buscó en su bolso un dulce. «Toma, para que se te pase el susto. Y si tu mamá necesita algo, diles que me manden llamar. No cobro consulta, ¿eh? Ya me conoces». La niña agarró el dulce y asintió, pero no levantó la vista. De repente, el capataz apareció entre los puestos, la cara roja y el ceño fruncido. Vio a Mariana y a Camila juntas y apuró el paso. «¡Vámonos!», le ordenó a la niña, sin siquiera mirar a la veterinaria. Mariana obedeció de inmediato sin decir una palabra. Camila lo detuvo con una sonrisa cortés, pero firme. «Buenas tardes. La niña está algo golpeada. ¿No cree que debería cuidarse más?». Elías fingió no entender. «Los niños de rancho son así, señora. Se caen, se raspan, es normal. Aquí no somos de cristal». Y sin más, se llevó a Mariana jalándola del brazo. Camila se quedó parada un momento, viendo cómo se alejaban entre la gente. Sintió la impotencia crecerle por dentro, pero también una responsabilidad. Sabía que algo no estaba bien en ese rancho, y el miedo de la niña solo confirmaba sus sospechas. Cuando regresó a su puesto, la mente le daba vueltas a mil cosas. Había visto esos moretones muchas veces, en muchos niños, pero nunca se acostumbraba. Recordó las veces que la madre de Mariana fue a la farmacia con la voz temblorosa, pidiendo medicina, pero nunca contando toda la verdad. Esa tarde, Camila decidió que no podía dejarlo pasar. Al llegar a su consultorio, buscó en sus archivos el teléfono de una amiga trabajadora social.
Empezó a escribir un mensaje, dudando apenas un segundo. ¿Y si solo era una caída? ¿Y si se metía en problemas ajenos? Pero el recuerdo de los ojos tristes de Mariana le resolvió la duda. Esa noche, mientras el pueblo dormía tras la fiesta, Camila miró por la ventana y supo que, aunque fuera de a poco, alguien tenía que hacer algo. Porque el silencio no cura las heridas, solo las esconde. Y en ese instante, mientras la feria apagaba sus luces, una promesa silenciosa se tejía en el corazón de la veterinaria. Pase lo que pase, no dejaría sola a esa niña. La noche caía pesada sobre el rancho, espesa de humedad y con el silencio apenas roto por el croar de los sapos y el crujir de las ramas secas. Mariana, con los pies llenos de lodo y las manos temblorosas, supo que esa noche no podría dormir junto a su madre. Elías estaba de mal humor desde la feria, y su mirada la perseguía como un aviso de tormenta. No tuvo otra opción más que salir en puntas, cruzando la casa a oscuras para no hacer ruido, y caminar con sigilo hasta el corral. La luna, apenas asomada entre las nubes, le daba el valor suficiente para saltar la cerca y acercarse a Tizón. El caballo levantó la cabeza al verla y soltó un resoplido bajo, como si ya la estuviera esperando. Mariana se acurrucó en el rincón donde la hierba era más alta y, como si fuera lo más natural del mundo, apoyó la espalda en el costado cálido de Tizón. El animal, lejos de espantarse, se acostó lentamente a su lado, formando una especie de cueva tibia y segura bajo la noche. Ella se arropó con los brazos, cerró los ojos y soltó el aire que tenía guardado. «No sé qué hacer, Tizón», susurró con la voz apretada de miedo. «Siento que todo se va a romper. Mi mamá ya casi no puede ni hablar y Elías me tiene coraje. No entiendo qué le hice. Solo quiero que todo esto acabe, aunque sea un ratito». El caballo se quedó inmóvil, respirando lento y fuerte. Mariana le contó sus miedos uno por uno, como quien vacía una canasta pesada. El temor de que su madre no despierte una mañana, el coraje de los golpes, el hambre que no se va, la vergüenza de los murmullos en la feria. Cada palabra salía bajito, pero con una verdad que dolía más de lo que podía explicar. Tizón no interrumpía, solo acercó el hocico a la cabeza de la niña, rozándola como si la invitara a cerrar los ojos. En esa oscuridad compartida, Mariana por fin se permitió llorar. No fue un llanto escandaloso, sino un llanto callado, el que deja la garganta adolorida y los ojos hinchados. No supo en qué momento se quedó dormida. Soñó con un campo verde y ancho, sin cercas, donde Tizón corría libre y su madre la esperaba con los brazos abiertos, sin tos ni dolor. Pero el sueño duró poco. Antes del amanecer, sintió el frío colarse entre la ropa y el ruido de pasos pesados cerca del corral. Elías, con la voz más amarga que nunca, gritaba su nombre. Mariana se incorporó de un salto, despidiéndose de Tizón con una caricia rápida. Se escabulló por detrás del granero, rezando para que no la encontrara. Pero la suerte no le duró mucho. Apenas entró a la casa, Elías la estaba esperando. La miró de arriba abajo y, sin dejarla hablar, le dio un jalón fuerte del brazo. «¿Dónde andabas, mocosa? ¿Crees que no sé que andas de vaga en el corral, perdiendo el tiempo con ese animal inútil?», la acusó, empujándola hacia la cocina. Mariana intentó zafarse, pero el hombre era más rápido y fuerte. Le propinó 2 golpes secos, uno en la espalda y otro en la pierna. «Para que aprendas a obedecer», escupió, soltándola como si fuera un costal vacío. La niña cayó de rodillas, tragándose el llanto. Sabía que si lloraba solo haría peor las cosas. Apretó los dientes y levantó la mirada. Buscó con los ojos a su madre, que la observaba desde la cama, pálida y angustiada. Pero no hubo palabras, solo un silencio cargado de culpa y desesperanza. Ese día, Mariana tuvo que limpiar el establo sola, arrastrando el dolor como una sombra. Cada vez que escuchaba los cascos de Tizón contra el suelo, sentía una chispa de consuelo.
El caballo, aunque atado, la miraba fijo, sin apartar la vista ni un momento. Cuando por fin terminó, Mariana se acercó al corral, disimulando las lágrimas. Tizón le rozó la mano con el hocico y ella, sin decir nada, apoyó la frente en su cuello. Así estuvieron un rato en silencio, compartiendo la tristeza y la rabia, como si con solo estar juntos pudieran sostenerse un día más. La noche volvió a caer y Mariana supo que su refugio con Tizón no era solo un escape. Era el único rincón donde podía seguir siendo ella misma. No importaba cuántos castigos vinieran, ni cuántas veces tuviera que esconderse. Mientras tuviera al caballo de su lado, sentía que todavía era posible resistir, pero algo dentro de ella empezó a cambiar. Esa noche, mientras acariciaba la crin de Tizón bajo la oscuridad, Mariana hizo una promesa muda. Algún día, nadie más le pondría la mano encima. La tarde cayó sin aviso. El cielo, que amaneció despejado, se cubrió de nubes negras como si la noche quisiera llegar antes de tiempo. Los árboles doblaban las ramas, los pájaros huían y hasta los perros se escondieron bajo las casas. El rancho entero parecía contener el aliento, sabiendo que lo peor apenas venía. Mariana corrió por el patio, apretando los brazos contra el pecho mientras la lluvia comenzaba a golpear fuerte, gorda, helada. Cada gota le quemaba la piel y le llenaba los zapatos de lodo. Iba con prisa, tenía que recoger la ropa tendida antes de que Elías se diera cuenta de que una vez más la tormenta les ganaba a todos. Pero fue inútil. Apenas juntó una camisa vieja, tropezó con una piedra oculta en el barro y cayó de rodillas, llenándose el vestido de tierra y agua. Elías salió disparado de la casa, furioso, los gritos ahogados por los truenos. «No sirves ni para cuidar los trapos», rugió, corriendo hacia ella con la cara desencajada por la rabia. Mariana intentó levantarse, pero el lodo la jalaba hacia abajo. Quiso explicar, pedir perdón, pero la voz no le salía. Vio la figura de Elías acercándose cada vez más, los puños apretados y la sombra larga sobre el charco. Por un segundo, el miedo fue más grande que el dolor. Solo atinó a mirar hacia el corral, buscando a Tizón, como si el caballo pudiera salvarla aunque estuviera atado. Un relámpago iluminó todo el campo. Elías la alcanzó, la agarró del brazo y la levantó de golpe, tan fuerte que sintió que se rompía. «Te dije que no te distraigas, ¿no entiendes que aquí nadie te va a defender?», escupió, sacudiéndola como si fuera una muñeca vieja. En ese instante, la lluvia arreció. Las ventanas del rancho temblaban, los árboles crujían y la voz de Elías se mezclaba con el estruendo del trueno. Mariana, empapada y tiritando, apretó los ojos para no llorar. ¿Qué harías tú en su lugar? Pregúntate de corazón. ¿Correrías? ¿Te enfrentarías a quien te da miedo? ¿O te quedarías quieto esperando que todo pase? Déjanos tu opinión en los comentarios, porque a veces solo hace falta un segundo para cambiarlo todo. Elías la soltó con un empujón. Mariana cayó otra vez al suelo. La lluvia no aflojaba. El barro le pegaba los cabellos a la frente. Miró hacia la cerca y vio, borroso por el agua, la silueta de Tizón inquieto. El caballo golpeaba el piso con las pezuñas, relinchando bajo el aguacero, como si quisiera romper la cuerda de puro coraje. De pronto, algo cambió en el aire. Mariana, sin pensarlo, gateó hasta quedar junto al corral. Se aferró a una de las tablas y entre el ruido de la tormenta susurró: «No me dejes sola». Tizón respondió con un bufido grave, los músculos tensos y la mirada fija en Elías, que ahora discutía con los peones sobre cómo proteger los tractores de la lluvia. Nadie más le prestaba atención a la niña embarrada en el lodo. Todos parecían tener miedo de la tormenta, pero más miedo de meterse en lo que no les convenía. En ese momento, la cuerda de Tizón, ya gastada por días de jaloneos, se tensó al máximo.
Un trueno partió el cielo, y el caballo, con un movimiento brusco, tiró de la estaca con tal fuerza que la madera crujió. El nudo cedió un poco. Nadie lo vio, excepto Mariana, que sintió en el pecho una esperanza repentina, salvaje, imposible. Elías volvió la vista al corral y se le torció la boca en una mueca de desprecio. «A ese animal no le tienes que hacer caso. Te va a meter en problemas igual que tu madre», espetó, pero ya no hubo más palabras. Otro relámpago, y la cuerda finalmente se rompió, dejando a Tizón libre por primera vez en mucho tiempo. En vez de huir, el caballo se plantó entre Mariana y el capataz. Se paró tan firme, tan grande bajo la lluvia, que hasta los peones se quedaron mudos. Tizón bufó, mostrando los dientes, y el relincho que lanzó pareció un trueno más, uno que no venía del cielo sino de la tierra. Elías vaciló por primera vez. «¡Quítate de ahí, bestia!», le gritó levantando una vara, pero el caballo no se movió. Se quedó entre la niña y el peligro, resollando con furia y dignidad. La lluvia seguía cayendo, el viento aullaba, y de pronto Mariana sintió algo dentro que no había sentido en mucho tiempo, la certeza de que no estaba sola. Se aferró a la cerca, mirando cómo Tizón lo enfrentaba todo por ella. Entonces, un trueno sacudió el rancho y el silencio se volvió más denso que nunca. Todos miraban, nadie se atrevía a actuar. Solo Mariana y el caballo compartían ese instante suspendido, sabiendo que el miedo, cuando se enfrenta, puede romper cadenas. ¿Qué harías tú si fueras Mariana? ¿Te atreverías a dar el paso? Cuéntanos en los comentarios, porque a veces una sola decisión cambia el destino de todos. Así, entre la lluvia y el lodo, la historia de una niña y un caballo dejó de ser un secreto y empezó a volverse esperanza. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo estuviera decidido a borrar el rancho del mapa. El aire olía a tierra viva y miedo acumulado. Elías seguía de pie frente a Mariana, la mirada llena de rabia, la vara levantada, mientras los peones, empapados, solo observaban sin atreverse a intervenir. El ruido del aguacero y los truenos hacía que todo fuera confuso, como si cada segundo pudiera partirse en dos y no hubiera marcha atrás. Tizón, con la cuerda rota colgando del cuello, se plantó entre Mariana y el capataz. Se sentía la electricidad en el ambiente, esa tensión que solo conocen quienes han visto cómo el peligro se va acumulando en silencio, hasta explotar de golpe. El caballo bufó tan fuerte que parecía que el trueno venía de su pecho, no del cielo. Elías intentó imponerse, pero su voz se perdió entre los relámpagos. En ese instante, Elías levantó la vara y dio un paso hacia Mariana, decidido a no dejarse amedrentar. Tizón, como si entendiera todo lo que estaba en juego, embistió la cerca con el lomo y las patas delanteras, haciendo que la madera crujiera y saltaran astillas. Por un segundo, todos se quedaron helados. El caballo había roto la barrera, algo que nadie creyó posible. Los peones soltaron un grito ahogado. Elías retrocedió instintivamente. Tizón se interpuso entre él y Mariana, enorme y negro bajo la lluvia, sacudiendo la cabeza como una bestia que ya no tiene nada que perder. El caballo bajó la cabeza y resopló, clavando los cascos en el barro. Mariana, temblando, lo miró sin entender del todo lo que estaba pasando. Fue entonces cuando Tizón hizo lo impensable. Se arrodilló en medio del lodo, bajando el lomo a la altura de la niña. No era un truco, nadie le había enseñado eso. Simplemente se acomodó para que ella pudiera subir. La niña dudó un segundo, pero el grito de Elías la hizo reaccionar. Subió de un salto al lomo de Tizón, hundiendo los dedos en la crin mojada, sintiendo el corazón retumbarle en las costillas. «Agárrate», le susurró el caballo con la mirada, y aunque Mariana no sabía montar bien, se aferró con todas sus fuerzas. Elías lanzó un manotazo, pero ya era tarde. Tizón se incorporó de golpe, tirando lodo y agua por todos lados, y arrancó a correr.
El capataz quedó parado, con la vara en el aire y la boca abierta de puro coraje. Tizón galopó a toda velocidad, atravesando el patio y esquivando los charcos. Los peones intentaron detenerlo, pero el caballo era más rápido, más fuerte, más decidido. Mariana se pegó a su cuello. El viento y la lluvia le pegaban en la cara y los ojos le escocían, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que el miedo se convertía en algo distinto: libertad. Al pasar junto al granero, un trueno iluminó la escena y por un instante Mariana vio las huellas frescas en el lodo, huellas que no eran solo de caballo, sino también de botas grandes y pesadas. No tuvo tiempo de pensar, solo sintió la urgencia de escapar. Tizón siguió corriendo, guiado por instinto, por coraje, por algo más fuerte que el miedo. La niña, aferrada a su crin, sentía que cada salto era una promesa de que todavía había una salida, de que la vida podía ser distinta aunque nadie lo creyera. Atravesaron la cerca de alambre, tropezando un poco pero sin detenerse. Atrás, las voces de Elías y los peones se perdían entre la tormenta. Llegaron al camino de terracería, donde la lluvia hacía ríos entre las piedras. Mariana temblaba, no sabía a dónde iban, pero confiaba en Tizón más que en nadie. El caballo no dudó ni un segundo. Tomó la vereda que llevaba hacia el pueblo, buscando el único lugar donde la niña alguna vez sintió un poco de consuelo: la clínica de la veterinaria Camila. Mientras cabalgaban bajo la lluvia, Mariana volteó la cara un segundo. A lo lejos, entre los relámpagos, vio al capataz intentar seguirlos a pie, pero el lodo lo detenía. Gritaba su nombre, pero ya no era un llamado, era una amenaza rota, la rabia de quien sabe que ha perdido el control. El corazón de la niña latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Se aferró a Tizón como si con eso pudiera quedarse para siempre en ese instante. Los cascos del caballo retumbaban en la tierra mojada. Cada golpe era una declaración: aquí nadie se rinde, aquí nadie te va a volver a lastimar. Cuando por fin divisaron la luz tenue de la clínica, Mariana sintió que por primera vez en mucho tiempo podía soltar el aire. Tizón llegó hasta la puerta, exhausto pero firme, y se detuvo. Mariana se bajó de un brinco, tambaleándose, con las piernas temblorosas y el cuerpo empapado. Abrió la puerta con manos trémulas. Camila, sorprendida, corrió hacia ella, la arropó con una manta y le preguntó qué había pasado. Pero la niña no pudo hablar. Solo lloró, abrazada al cuello de Tizón, mientras la lluvia seguía golpeando el techo. Esa noche, el rancho ya no fue solo un lugar de miedo, sino el punto de partida de algo nuevo. Porque cuando todo parece perdido, a veces basta el valor de un caballo y la decisión de una niña para cambiarlo todo. Y mientras la tormenta seguía allá afuera, en el corazón de Mariana nació una certeza: pase lo que pase, ya no volvería a estar sola. La clínica veterinaria era un punto de luz en medio de la tormenta, con la fachada vieja, pero la lámpara del consultorio encendida como un faro. Camila, sentada en su escritorio, apenas escuchó el galope y el portazo. Salió corriendo hacia la entrada, sin saber si lo que veía era real. Mariana, empapada, temblando de pies a cabeza, abrazaba el cuello de Tizón como si aferrarse a él fuera su única forma de seguir en pie. El caballo, igual de mojado, respiraba fuerte pero no parecía herido. Camila, sin pensarlo, cubrió a la niña con una manta y la sentó junto al calentador, mientras revisaba de reojo a Tizón, que no se separaba ni un metro. «¿Qué pasó, Mariana? ¿Por qué vienes así?», preguntó, la voz suave pero llena de urgencia. Mariana intentó hablar, pero solo salió un sollozo. Se tapó la boca con las manos y apretó los ojos. Camila no la presionó, solo le frotó la espalda hasta que la niña se calmó un poco. Tizón, mientras tanto, se quedó parado en la entrada, chorreando agua y resoplando, inquieto. Camila vio las cicatrices antiguas en el lomo y notó la cuerda rota, como si el caballo hubiera luchado contra algo más que una simple cerca.
De repente, la puerta de la clínica se abrió de golpe. Era Diego, con el cabello revuelto por la lluvia y la cara tensa. Venía a dejar unos medicamentos y al ver la escena se quedó congelado. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, mirando a Mariana y luego a Tizón. Camila le explicó rápido lo poco que había entendido. Llegaron corriendo los dos, casi no pueden hablar. Algo grave pasó en el rancho. Diego dejó la caja en el suelo y se acercó despacio al caballo. Tizón lo reconoció, movió las orejas y bajó la cabeza, como aceptando la presencia del joven domador. «Tranquilo, amigo, aquí nadie te va a hacer daño», le dijo acariciando el cuello con respeto. En ese momento Mariana levantó la vista y por fin habló. «Nos escapamos. Elías quería pegarme otra vez, pero Tizón me salvó. Nadie lo pudo detener». La voz le temblaba, pero había un brillo de valentía en sus ojos que antes no tenía. Camila apretó los labios, tratando de no mostrar la rabia que le hervía por dentro. «Estás a salvo aquí, mi niña. Nadie te va a sacar», le prometió. Mientras tanto, Diego revisó a Tizón con manos expertas, notando que el caballo estaba agotado, pero entero. «Este animal es especial», le susurró a Camila. «No cualquier caballo hace lo que él acaba de hacer. Hay que cuidarlo, y cuidar a la niña también». Camila asintió decidida. Preparó un poco de agua tibia y comida para Mariana. Le trajo ropa seca y buscó una cobija extra para que pudiera dormir ahí, al menos esa noche. La niña, entre el sueño y el cansancio, se abrazó a sí misma, sintiendo por fin un poco de calor humano. Afuera, la lluvia seguía golpeando el techo. Diego salió a revisar que nadie los estuviera siguiendo. Caminó hasta la esquina de la calle, donde el lodo ya llegaba a los tobillos, y miró hacia el rancho. No se veía ni una luz, solo la silueta oscura del campo y el murmullo lejano de los truenos. Sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que el capataz no se quedaría tranquilo, que tarde o temprano iría a buscar lo que sentía suyo. Regresó a la clínica y en voz baja le propuso a Camila: «Deberíamos avisar a las autoridades, o mínimo a algún vecino de confianza. Si dejamos a Mariana sola, ese hombre va a venir por ella». Camila dudó un segundo, pero al ver a la niña tan pequeña y rota, decidió que era momento de dejar el miedo. «Voy a hablarle a mi hermano. Él puede ayudarnos a contactar a la policía sin levantar sospechas. Aquí se va a quedar, aunque tengamos que turnarnos para cuidarla». En la pequeña sala, Tizón se echó junto a la puerta. Diego le trajo un poco de avena y agua, y el caballo, como si supiera que ese era un refugio, por fin cerró los ojos. De pronto, una voz rompió el silencio. Era Mariana, hablando desde el rincón. «¿Y si regresa Elías? ¿Y si me lleva a la fuerza?», preguntó, la voz casi un susurro. Camila se acercó y le tomó la mano. «Aquí nadie te va a obligar a nada. Si intenta algo ya no estás sola. Este caballo te defendió y ahora nosotros también». Ese pequeño consuelo le devolvió a Mariana un poco de esperanza. Por primera vez, sintió que no era invisible, que había adultos dispuestos a hacer lo correcto. Esa noche, mientras la lluvia amainaba, en la clínica nació una alianza silenciosa. Tizón, Diego, Camila y Mariana compartieron el mismo techo, cada uno cargando cicatrices propias, pero dispuestos a protegerse. Afuera, el pueblo seguía su vida, ignorando que en esa casa modesta se acababa de encender una luz que nadie podría apagar. Sin saberlo, todos estaban a punto de descubrir que el valor, cuando se contagia, puede cambiar la historia de un pueblo entero. El amanecer no trajo calma, solo más agua cayendo sobre los techos y un aire denso de algo que nadie quería nombrar. En el rancho, Elías daba vueltas como fiera enjaulada. El corral vacío, la cuerda rota, el silencio de los peones. Todo era una herida abierta a su orgullo. En su cara, la furia era más visible que nunca. Frente al granero, llamó a 2 de sus peones de confianza. «Búsquenla», ordenó con voz seca, evitando mirar a los ojos.
Esa niña no pudo llegar lejos y alguien en el pueblo tuvo que ayudarla. Si el caballo sigue con ella, tráiganlos a los dos. A esta gente no se le olvida quién manda. Los peones asintieron, nerviosos. No era la primera vez que obedecían órdenes dudosas, pero nunca los había visto tan desesperado. Salieron rumbo al pueblo en la vieja camioneta, los faros cortando la niebla y las llantas salpicando charcos. En el pueblo, los rumores crecían más rápido que la hierba después de la lluvia. Algunos decían que la niña había huido por culpa de los malos tratos. Otros aseguraban que el caballo se había vuelto loco y casi mata al capataz. En la tienda, la señora Delia se persignaba cada vez que alguien preguntaba por Mariana. Dios la cuide, porque aquí la justicia tarda, decía, mirando a todos como si supiera más de lo que contaba. La noticia llegó a oídos de Camila antes de que los peones pusieran un pie en la plaza. La veterinaria ya estaba en guardia. Desde temprano cerró las puertas de la clínica, bajó las cortinas y se aseguró de que Mariana y Tizón estuvieran bien escondidos. Diego llegó poco después, con una bolsa de pan y café caliente. «Esto se va a poner feo», dijo en voz baja mirando de reojo la calle. «Ya empezaron a buscarte». Mariana no respondió. Sentada junto a Tizón, abrazada a las patas del caballo, sentía el miedo creciendo otra vez. Pero algo en la forma en que Camila la miraba le daba seguridad. No era solo una promesa, era una defensa real. Si los peones querían entrar, tendrían que pasar primero por la veterinaria. No pasó mucho tiempo antes de que la camioneta de Elías se estacionara en la esquina. Los peones bajaron y empezaron a preguntar por el pueblo, primero con amabilidad forzada, luego con amenazas apenas disimuladas. «¿No han visto a la niña del rancho?», preguntaban. «Se perdió anoche. Anda con el caballo negro ese que asusta a todos». En la panadería, en la ferretería, en la misma plaza, la gente respondía con evasivas o silencio. Algunos sabían más de lo que decían, otros realmente no habían visto nada, pero el ambiente se llenaba de tensión. Los niños dejaron de jugar, las mujeres recogieron a sus hijos y hasta el policía municipal prefirió no meterse. Dentro de la clínica, Camila repasaba su plan. «Si intentan entrar, llamamos al hermano de Diego. Él conoce al juez y puede ayudar a que esto no se quede en secreto», susurró decidida. Mariana la escuchaba, sintiendo por primera vez que alguien tomaba su lado sin pedirle explicaciones. De pronto, un golpe seco en la puerta rompió el momento. «¡Abra! ¡Venimos a buscar a la niña del rancho!», gritó uno de los peones, golpeando con la bota. Camila se paró firme, abrió apenas la puerta y se plantó en el umbral. «Aquí no está. Si quieren revisar, traigan una orden, porque yo sí sé cómo se defienden los derechos en este pueblo», dijo sin temblar. Los peones intentaron empujar la puerta, pero Diego ya estaba detrás, con cara de pocos amigos y un palo de escoba en la mano. El choque duró apenas segundos. Los peones, viendo que nadie los apoyaba en la calle, retrocedieron entre maldiciones y amenazas. «Esto no se va a quedar así», advirtió uno antes de irse. El silencio quedó flotando en la sala de la clínica. Tizón resopló, tenso pero tranquilo al ver que nadie se acercaba más. Mariana miró a Camila con agradecimiento. «¿No tienes miedo?», preguntó, la voz casi un susurro. La veterinaria la abrazó de lado, apretando fuerte. «Claro que sí, pero más miedo me da que sigas sola. Aquí ya no te toca aguantar más, mi niña». El día siguió con ese aire raro, mezcla de peligro y esperanza. Afuera, los rumores seguían creciendo, pero también la duda. ¿Sería este el momento en que el pueblo dejaría de callar? Algunos vecinos empezaron a mirar la clínica con otros ojos, y aunque nadie se atrevió a entrar, dejaron comida y ropa en la puerta, como apoyo discreto, pero firme. En el rancho, Elías no soportaba la humillación. Caminaba de un lado a otro, furioso, sintiendo que el poder se le escurría como agua entre los dedos.
Mientras tanto, en la clínica, cada minuto de resistencia era una victoria. Esa noche, Mariana se quedó dormida junto a Tizón, bajo la protección de Camila y Diego. El miedo no desapareció, pero ahora tenía con quién enfrentarlo. Y mientras afuera los pasos pesados seguían rondando, dentro de esas paredes nació algo más fuerte que el miedo, la esperanza de que todo podía cambiar. El pueblo, acostumbrado a callar, empezaba a preguntarse si esta vez sería diferente. Y en esa duda, en ese pequeño temblor de conciencia, comenzó a gestarse el verdadero cambio. La tarde se vestía de gris cuando Mariana, aún temblando por todo lo vivido, se sentó en la clínica junto a Camila y Diego. El pueblo afuera seguía agitado por los rumores, pero dentro, la niña apenas podía quedarse quieta. Había algo que le daba vueltas en la cabeza, un recuerdo persistente que no la dejaba en paz. El eucalipto grande al fondo del rancho, donde nunca dejaban que jugara y donde siempre olía a cosas viejas y podridas. «Hay algo que nunca les conté», susurró, mirando a Camila y a Diego, que de inmediato dejaron lo que hacían y le pusieron toda su atención. Debajo del árbol grande, el eucalipto. Ahí el capataz guardaba cosas que nadie podía ver. Yo una vez vi que llevaba costales y papeles. Tenía miedo, pero creo que deberíamos ir. Camila se mordió el labio dudando. No era el mejor momento para meterse en terrenos ajenos, pero si Mariana sentía que ahí estaba la clave de todo, valía la pena el riesgo. Diego asintió, dispuesto a acompañarlas. «Vamos. Si hay algo que pueda ayudar a que se haga justicia, hay que buscarlo ahora, antes de que Elías regrese», dijo con decisión. Esperaron a que cayera la tarde, cuando la mayoría del pueblo estaba ocupado con las labores o se refugiaba del frío. Salieron por la vereda trasera, Diego guiando a Mariana y Camila, siempre atentos al mínimo ruido. El viento soplaba entre los árboles, moviendo las ramas altas del eucalipto, que desde lejos ya se notaba como un gigante cansado pero vigilante. Llegar hasta ahí fue como colarse en otro mundo. El aire olía distinto, a madera húmeda y a hojas secas. Mariana se detuvo a unos metros del tronco, el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a escaparse por la boca. «Por aquí siempre lo veía venir en las tardes», dijo en voz baja, señalando un montón de piedras y tierra removida a un lado de la raíz principal. Diego se agachó y empezó a escarbar con las manos. Camila buscó entre las raíces, apartando hojas podridas y ramas caídas. De pronto, los dedos de Diego toparon con algo duro, una soga vieja, todavía manchada de óxido y tierra. «Aquí hay algo más», advirtió. Entre los tres, removieron la tierra y pronto encontraron más, restos de huesos de animales, algunos todavía envueltos en costales húmedos, un olor fuerte y desagradable subiendo del agujero. Mariana se cubrió la nariz, pero no apartó la mirada. Sabía que era importante, aunque doliera. Camila, con el estómago revuelto, sacó un paquete de papeles atados con una liga deshecha. Diego desenrolló los documentos con cuidado, leyendo rápido bajo la luz que quedaba. «Son facturas y papeles de venta», murmuró. «Aquí hay nombres, cantidades y...» Hizo una pausa, su voz ahora cargada de sorpresa. «Pagos recibidos por venta de animales, pero no de los que hay en el rancho. Esto parece una lista de animales desaparecidos». Camila hojeó las hojas, reconociendo nombres del pueblo y de otros municipios. También había cartas y recibos firmados por Elías, pruebas claras de que por años había vendido animales ilegalmente, algunos quizá maltratados, otros tal vez robados de otros ranchos. Mariana, apretando las manos, recordó el miedo con el que escuchaba a su mamá hablar de las noches en que el capataz volvía cubierto de lodo, apestando a soga y a culpa. Siempre volvía aquí, a dejar algo. Yo pensaba que era basura, pero no. Un silencio tenso llenó el aire. Era la clase de descubrimiento que podía cambiarlo todo. Diego guardó los papeles en una bolsa de plástico y los escondió bajo la chaqueta.
Esto hay que llevarlo con el juez. Ya no basta con protegerte, Mariana. Tenemos que acabar con todo esto. Pero el peligro apenas empezaba. Desde el camino se escuchó el sonido de una camioneta acercándose. Los tres se agacharon instintivamente, ocultándose entre los matorrales. El corazón de Mariana latía tan fuerte que temía que los fueran a escuchar. La camioneta pasó despacio, los faros barriendo la maleza, pero siguió de largo. Camila respiró aliviada. No podemos volver por el camino principal. Mejor rodeamos por la zanja y salimos directo a la calle de atrás. Cruzaron el campo a toda prisa, sorteando charcos y ramas caídas. Cuando por fin llegaron a la clínica, las piernas les temblaban, pero llevaban la evidencia bien guardada. Tizón, como si supiera que algo importante había pasado, los recibió con un relincho grave y dulce. «Ya falta poco», dijo Diego sudando y con el corazón acelerado. «Ahora sí tenemos cómo defenderte, Mariana». La niña lo miró, asustada, pero con una chispa de esperanza nueva. «¿De verdad esto va a acabar?», preguntó. Camila la abrazó con fuerza. «Ahora sí, mi niña, lo que pasó bajo el eucalipto no va a quedar enterrado nunca más». Esa noche, mientras afuera el viento seguía soplando, dentro de la clínica supieron que, aunque el miedo rondara cerca, ya tenían el arma más poderosa, la verdad. Y la verdad, una vez fuera, ya no se puede encerrar bajo la tierra. Elías llegó al rancho bajo el cielo encapotado, con el alma cargada de rabia y la cabeza zumbando de impotencia. Frenó la camioneta de golpe, echando lodo por todos lados, y se bajó cerrando la puerta tan fuerte que hasta los gallos se espantaron. El silencio lo recibió como una bofetada. El corral estaba vacío, sin el mínimo rastro del caballo negro que siempre lo esperaba en la esquina. Ningún balido, ningún relincho, solo el rumor del viento sacudiendo las ramas y el rechinar de una puerta mal cerrada. Avanzó a zancadas por el patio, tirando la gorra al suelo y pateando una cubeta que rodó hasta detenerse junto al pozo seco. Miró a su alrededor buscando algo, alguien, una excusa para descargar el veneno que llevaba encima. No encontró más que soledad y huellas frescas en el lodo. La siguió hasta el corral y vio que la cuerda había sido arrancada de cuajo. Una estaca estaba doblada, las tablas astilladas. Eso solo podía significar una cosa: el caballo se había soltado y alguien más le ayudó. Elías sintió el pulso acelerarse. No era solo la pérdida de un animal, ni el escándalo por la niña desaparecida. Era el miedo a perderlo todo, a quedar como un tonto frente al pueblo. Buscó a los peones, pero no estaban por ningún lado. Ni la radio encendida, ni risas, ni pasos. El rancho estaba desierto, como si el mundo entero se hubiera puesto de acuerdo para abandonarlo justo cuando más necesitaba respaldo. Entró a la casa dando portazos, volteó la mesa, gritó insultos, rompió un vaso contra la pared. Cada cosa que se quebraba parecía alimentar su furia. «Ingratos, malagradecidos», vociferó, pateando la estufa y tirando al suelo una pila de catálogos de tractores que ya solo servían para recordar promesas incumplidas. De pronto, una ráfaga de viento abrió la puerta trasera y lo hizo voltear. En el marco solo quedó la huella de la niña, un zapato pequeño, embarrado, abandonado junto a la entrada. Elías lo recogió con las manos temblorosas. No era de los que se dejaban doblegar, pero algo en ese simple objeto le recordó que ya no tenía el control. El coraje se le subió a la cara, roja y sudorosa. Salió otra vez al patio, dando gritos. «¡Regresen, cobardes! Nadie me desafía y se va así nada más», amenazó al aire, esperando que el eco de su voz espantara a quien estuviera escondido. Pero lo único que se movió fue una bandada de cuervos, alzando vuelo desde el maizal abandonado. Elías sintió el vacío hacerse más grande. La rabia, mezclada con el miedo, se convirtió en violencia pura. Sacó la escopeta vieja que guardaba en el granero y la revisó, como quien repite un ritual para no perder el poco poder que le queda. La noche empezó a caer sin aviso.
El rancho, que antes era su reino, ahora le parecía una jaula grande y fría. Caminó hasta la casa principal, entró en la habitación donde la madre de Mariana solía dormir y solo encontró la cama vacía, la ropa doblada en una silla y una nota arrugada. Nos fuimos porque ya no podíamos más. No busques venganza, busca perdón. Eso fue demasiado. Rompió la nota y la arrojó al fuego de la estufa. El reflejo de las llamas en sus ojos le dio un aspecto aún más salvaje. Se sirvió un trago de mezcal y se lo bebió de un jalón sin importarle el ardor en la garganta. Afuera, el viento aullaba más fuerte, como si todo el campo quisiera empujar su furia fuera de ahí. En el fondo, Elías sabía que el pueblo ya no le tenía miedo, que los peones, si no estaban, era porque nadie quería cargar con su nombre, que la niña no volvería sola y que el caballo ya no sería suyo nunca más. Todo lo que creía seguro se desmoronaba y esa sensación lo volvía aún más peligroso. En ese momento, la camioneta regresó. Los peones bajaron cabizbajos, evitando la mirada. No la encontramos, nadie quiere hablar. En la clínica de Camila ni nos dejaron entrar, confesó uno, la voz apenas un hilo. Elías lanzó la botella contra la puerta haciéndolos saltar. ¡Inútiles! ¡Todos!, les gritó. Si no la traen esta noche, más les vale no volver. El que me falle, aquí se queda enterrado. La amenaza flotó en el aire, pesada y real. Pero ya no asustaba como antes. Los peones se miraron entre sí, dudando si quedarse o irse para siempre. En el corral vacío, el viento seguía soplando, trayendo consigo la promesa de que la noche no terminaría en calma. Elías, con los nudillos blancos y la frente empapada de sudor, salió al patio con la escopeta al hombro, decidido a buscar hasta el último rincón del pueblo. No iba a dejarse vencer tan fácil. Sin embargo, en su corazón, el miedo empezaba a crecer más rápido que la rabia. Porque la soledad, cuando llega de golpe, tiene el filo de una navaja. Y esa noche, por primera vez en su vida, Elías tuvo que enfrentarse al hecho de que no todo se puede retener a la fuerza. Mientras tanto, lejos del rancho, Mariana dormía bajo el techo seguro de la clínica, arropada por el calor de quienes sí sabían cuidar. Y aunque el peligro no había pasado, la niña, el caballo y sus nuevos aliados estaban listos para enfrentar el siguiente amanecer. La madrugada llegó fría y densa, cargada de presagios y susurros. En la clínica, la madre de Mariana despertó sobresaltada, la piel sudorosa y la voz apenas un hilo. Pero esa noche no la detuvo ni la fiebre ni el miedo. Algo en el rostro dormido de su hija y el silencio protector de Tizón la impulsó a sentarse y llamar a Camila. Camila, con una taza de café entre las manos, se acercó al cuarto improvisado. ¿Quiere algo, doña?, preguntó con cariño, acomodando las cobijas. «Quiero hablar, Camila», contestó la mujer forzando cada palabra. «No puedo seguir callando, no después de todo lo que le hicieron a mi niña». La veterinaria se sentó junto a la cama, lista para escuchar. Sacó una libreta y, con la voz suave, fue guiando a la madre de Mariana por los recuerdos más pesados. La mujer habló lento, a veces deteniéndose para tomar aire. Contó cómo Elías llegó al rancho diciendo que venía a ayudar, pero pronto se hizo dueño de todo, poniendo reglas nuevas, controlando el dinero, decidiendo hasta qué comían y cuándo. Habló de noches de gritos, de golpes escondidos, de días en que Mariana llegaba cubierta de lodo y miedo. Quise pedir ayuda muchas veces, pero me daba más miedo el escándalo, que la gente supiera. No quería que mi hija cargara con mi vergüenza, confesó la voz quebrada. Camila la tomó de la mano apretando fuerte. No está sola, ya no. Vamos a hacer que esto valga la pena, se lo prometo. Mientras tanto, Diego, afuera de la clínica, vigilaba la calle desde la sombra de la barda. Llevaba horas de pie, pero no se permitía bajar la guardia. Cuando el sol apenas despuntaba, vio a uno de los peones de Elías merodeando cerca de la plaza, la cara oculta bajo el sombrero.
Diego salió a su encuentro, sin rodeos. «¿Qué buscas?», preguntó, deteniéndolo en seco. El peón, un hombre recio pero cansado, miró de lado a lado antes de contestar. «Solo venía por mi paga. Ya no quiero líos, pero Elías me tiene amenazado. Dicen que tú lo enfrentaste». Diego no apartó la mirada. «Aquí ya no mandan los de siempre. Si tienes algo que decir, dilo ahora. Si tienes miedo, hazlo por la niña, porque nadie te va a defender si sigues callando». El peón dudó, tragando saliva. Al final, bajó la voz. «En el rancho hay papeles y armas. Elías guarda cosas bajo la cocina y en el granero. Yo no quiero acabar como los otros. Si me ayudas, te digo todo». Diego asintió, dándole una palmada en el hombro. «Te ayudo, pero tienes que ir a la delegación y hablar. No hay otra». El peón asintió, los ojos llenos de temor y alivio al mismo tiempo. «Está bien, mañana mismo, pero acompáñame tú». De vuelta en la clínica, Camila revisaba la libreta donde iba anotando cada dato, cada nombre, cada golpe, cada amenaza. Sabía que con esos testimonios y los papeles hallados bajo el eucalipto, ya había suficiente para que el juez actuara. A media mañana, llegó el hermano de Diego con un auto viejo y serio. «Tengo el contacto en la fiscalía», anunció. «Pero hay que movernos ya, antes de que Elías se entere y cierre el rancho». Camila abrazó a la madre de Mariana, la ayudó a ponerse de pie y la acompañó hasta el auto. Mariana, con lágrimas en los ojos, se despidió de Tizón, prometiéndole que volvería. El caballo, como entendiendo la gravedad del momento, soltó un relincho bajo y los miró marcharse en silencio. El camino hasta la fiscalía fue una mezcla de miedo y esperanza. La madre de Mariana habló ante el juez, flaca pero erguida, sin esconder la voz. Camila entregó los papeles y la libreta llena de confesiones. Diego y el peón se presentaron, dispuestos a contar lo que sabían. El ambiente en la sala era tenso. Los funcionarios intercambiaban miradas graves, pero nadie se atrevía a ignorar el peso de tantas pruebas. De pronto, una llamada del rancho interrumpió el trámite. Elías, al enterarse de que las autoridades iban tras él, perdió el último control que le quedaba. Armado y fuera de sí, salió del rancho rumbo al pueblo, dispuesto a defender lo suyo a cualquier precio. El juez ordenó protección inmediata para Mariana y su madre y mandó una patrulla al rancho. Pero todos sabían que la tormenta final apenas empezaba. Al regresar a la clínica, Camila y Diego encontraron a Tizón inquieto, golpeando la puerta con la cabeza, como avisando de un peligro cercano. Mariana lo abrazó con todas sus fuerzas, sintiendo en su pecho el mismo miedo de siempre, pero también la esperanza de que, esta vez, la verdad no se perdería en susurros. Ese día, entre declaraciones en voz baja y promesas hechas al oído, el pueblo dio el primer paso para dejar de callar. Afuera, las nubes se juntaban otra vez, y la historia de Mariana, su madre y su caballo estaba por llegar al momento en que todos debían decidir de qué lado estar. La noticia corrió rápido por el pueblo. Elías había salido del rancho armado y fuera de sí, dispuesto a recuperar lo que decía que era suyo. Los vecinos, que antes solo miraban desde lejos, ahora se asomaban a las puertas con el miedo revuelto en la barriga, temiendo que la violencia al fin tocara su propia casa. Pero el cansancio de tantos años de abusos empezaba a convertirse en otra cosa: coraje. Diego y Camila se prepararon sabiendo que el peligro era inminente. Mariana, abrazada a Tizón, sintió cómo el aire cambiaba. Ya no era solo el viento, sino el peso de una decisión que todos debían tomar. Camila llamó a la policía, pero sabía que en esos pueblos la ayuda a veces llegaba tarde. Fue entonces cuando Diego, decidido a no dejar sola a Mariana ni a su madre, salió a buscar a los vecinos. Tocó puertas, habló con los que siempre callaban y les recordó que el silencio solo había servido para alimentar el miedo. «Hoy no se trata solo de la niña o del caballo», les dijo.
Se trata de todos nosotros. La respuesta no fue inmediata, pero algo se rompió en la mirada de los hombres y mujeres del pueblo. Unos tomaron palos, otros salieron en silencio a mirar el camino de terracería. El sol de la tarde ya caía cuando vieron la camioneta de Elías llegar a toda velocidad, levantando polvo y odio. Elías bajó con la escopeta en la mano y los ojos inyectados de furia. Caminó directo hacia el potrero abierto donde Tizón y Mariana estaban, la niña escondida tras el caballo y Diego a un lado, listo para lo que viniera. Los vecinos se mantuvieron a distancia, algunos temblando, pero ninguno se atrevió a retroceder. «¡Entrégamela! ¡A ella y al animal!», gritó Elías, la voz hecha pedazos por el rencor. Diego se interpuso, con el cuerpo tenso. «Ya no puedes lastimar a nadie más, Elías. Aquí se acabó tu poder», dijo firme, sin apartar la mirada. Por un segundo, el silencio lo cubrió todo. Elías levantó la escopeta, apuntando directo a Diego. Los vecinos contuvieron el aliento. Tizón, como sintiendo que la vida de Mariana estaba en juego, se adelantó un paso y se puso de frente, enorme y negro, los músculos tensos y la mirada de fuego. Elías titubeó, apretó el gatillo, pero en ese instante Tizón giró en el barro con una destreza inesperada, lanzando una patada al aire que derribó la escopeta de las manos del capataz. La escopeta cayó al lodo, y Elías, sorprendido, tropezó hacia atrás. Fue el momento que Diego esperaba. Se lanzó sobre Elías, forcejeando cuerpo a cuerpo. Los vecinos, al ver que el miedo ya no los controlaba, se acercaron y entre varios lograron separar a Elías de Diego, sujetándolo mientras forcejeaba y gritaba insultos. Mariana, desde el lomo de Tizón, veía todo como en un sueño. El caballo resoplaba, agitado pero firme, sin apartarse ni un segundo de su lado. Camila corrió a abrazar a la niña, sintiendo el alivio y la adrenalina mezclados. Uno de los vecinos recogió la escopeta y otro llamó a la patrulla. Los policías, alertados por la llamada de Camila, llegaron al fin y esposaron a Elías, que seguía maldiciendo y prometiendo venganzas. Pero ya no había vuelta atrás. La gente del pueblo se reunió alrededor de Mariana y Tizón. Los mismos que antes solo susurraban, ahora levantaron la voz para contar lo que sabían, para señalar las injusticias, para exigir que nunca más se repitiera algo así. Elías fue llevado en la patrulla, derrotado por primera vez no por la fuerza, sino por el valor de quienes se atrevieron a decir basta. La policía recogió las pruebas que Camila y Diego habían reunido. Los papeles del eucalipto, las declaraciones, los testimonios. No había duda. Esta vez la justicia no sería solo una palabra hueca. Mariana bajó de Tizón, temblorosa pero de pie. Se acercó a Diego y a Camila. Los abrazó y miró a los vecinos con gratitud. «Gracias por no dejarme sola», susurró, la voz quebrada pero llena de verdad. Esa tarde, mientras el sol se escondía detrás de los campos de maíz, el pueblo entero entendió que la dignidad no se compra, que la valentía se contagia y que a veces el coraje de una niña y la lealtad de un caballo pueden sacudir hasta el rincón más dormido de la tierra. La historia no terminó ahí, pero esa noche, bajo el cielo abierto del potrero, todos supieron que algo grande había cambiado para siempre. El amanecer llegó más limpio de lo que cualquiera en el pueblo podía recordar. Los gallos cantaron temprano y la luz, en vez de ocultarse como otros días de miedo, entró con fuerza por todas las ventanas. La patrulla seguía estacionada frente al potrero. Varios vecinos aún se arremolinaban, comentando lo ocurrido la tarde anterior, con los rostros marcados por la desvelada y el asombro. Se respiraba un aire diferente, como si la tormenta de tantos años por fin hubiera pasado. Elías, esposado y con el rostro endurecido por la rabia y la derrota, fue subido a la patrulla bajo la mirada atenta de quienes antes le tenían miedo. Los policías revisaron los papeles entregados por Camila y Diego.
Los compararon con los restos hallados bajo el eucalipto y anotaron cada detalle en sus libretas. No faltaron testigos. Esta vez nadie quiso callar. Los mismos que en otros tiempos preferían el silencio, ahora hablaban sin titubeos. Cada vecino tenía una historia, una queja, un reclamo. Nadie olvidaba los animales desaparecidos, los abusos, el miedo sembrado a golpe de gritos y amenazas. En la sala pequeña del ayuntamiento improvisado, la madre de Mariana dio testimonio. Lo hizo con voz queda pero firme, mirando de frente al juez y al fiscal. Camila le sostuvo la mano todo el tiempo. Mariana, sentada a su lado, miraba a través de la ventana el potrero donde Tizón descansaba bajo un árbol, como si por fin supiera lo que era la paz. El proceso fue largo y duro. Hubo preguntas difíciles, momentos en que el corazón de la niña parecía encogerse de nuevo, pero cada vez que dudaba, veía los ojos de su madre y sentía el peso de todos esos años aligerarse poquito a poco. Afuerita, Diego organizó a los vecinos, los animó a no dejar sola a la familia, a turnarse para cuidar la clínica y a vigilar que nadie intentara tomar venganza en nombre del capataz. Por primera vez, la plaza del pueblo era un lugar de encuentro, no de rumores ni de miradas escondidas. Al final de la mañana, un oficial se acercó a Mariana y su madre con una sonrisa cansada. Ya pueden irse. Hay una casita cerca del campo, junto a la milpa. No es mucho, pero estará limpia y segura. La gente del pueblo se puso de acuerdo para ayudarles con lo que haga falta. Les dijo, y por primera vez en mucho tiempo, la esperanza sonó como algo posible. Mariana tomó la mano de su madre y con Tizón siguiéndolas como un perro grande y fiel, cruzaron el pueblo rumbo a la nueva casa. Cada paso era una despedida al miedo. Al pasar por la tienda, la señora Delia les regaló un bolillo y un rebozo viejo. Al llegar a la esquina, los niños que antes la evitaban la saludaron con tímidas sonrisas. Alguien dejó una canasta de huevos en la puerta. El pueblo, lento pero seguro, mostraba que no todos los silencios son eternos. La casita era humilde, con paredes encaladas y un tejado que olía a tierra mojada. Tenía un pequeño corral donde Tizón pudo revolcarse en la paja limpia. Mariana recorrió el interior con pasos cortos, tocando los muebles con respeto, como si temiera romper el milagro. Había una cama para su madre, una silla de madera junto a la ventana y una mesa lista para el desayuno. Era poco, pero era todo lo que necesitaban para empezar de nuevo. La madre de Mariana se sentó junto al fogón, respirando hondo, como si el aire de ese lugar la curara un poco más con cada bocanada. «Aquí vamos a estar bien», dijo en voz baja, más para sí misma que para los demás. Mariana la abrazó, dejando que las lágrimas por fin rodaran, no de miedo, sino de alivio. Por la ventana vio a Diego y Camila acercarse con bolsas de despensa y risas sinceras. Detrás de ellos, un grupo de vecinos venía a ofrecer ayuda para arreglar la cerca y limpiar el terreno. Nadie preguntó qué había pasado. Todos sabían que en adelante el pasado no sería lo que los definiría. Ya casi al mediodía, mientras el sol secaba el lodo y hacía brillar las hojas de maíz, Mariana salió al corral, buscó a Tizón y lo abrazó fuerte, agradeciendo en silencio todo lo que el animal había hecho por ella. El caballo bajó la cabeza, frotó el hocico en su hombro y por un momento el tiempo pareció detenerse. «¿Listo para quedarte conmigo?», le preguntó en voz baja. En ese nuevo amanecer, bajo la sombra de los árboles, Mariana supo que los testigos no solo estaban en la corte ni en los papeles. Eran los vecinos, los amigos, la tierra misma y sobre todo aquel caballo que, cuando nadie se atrevió, se puso entre el dolor y la esperanza. La historia de Mariana y Tizón, de una niña que sobrevivió a la tormenta y un caballo que desafió a los hombres, se volvió parte de la memoria del pueblo, una que, ahora sí, nadie podría volver a callar.
El sol apenas asomaba entre las nubes cuando Mariana salió descalza al patio de la casita, el aire fresco y los pájaros anunciando que el día era suyo. El campo se veía distinto ahora. La milpa reverdecía, las vacas pastaban tranquilas en la distancia y bajo un árbol ancho, Tizón se sacudía la melena como si cada rayo de luz le diera nueva vida. Era libre. Ya no había cuerdas ni cercas que le recordaran el encierro, ni voces que lo llamaran a golpes. Corría de un extremo al otro del potrero, relinchando con esa alegría salvaje que solo tienen los animales que han recuperado lo perdido. A veces, por pura travesura, cruzaba hasta la milpa y asustaba a las gallinas, que huían entre risas y gritos de los niños del pueblo. Todos sabían que ese caballo era diferente, y todos sabían por qué. Mariana se acercó despacio, cargando un cubo pequeño con agua fresca y una manzana partida a la mitad. Tizón la vio y, como siempre, caminó hacia ella sin prisa, con la confianza de quien por fin entiende que nada malo puede pasarle. Se detuvo frente a la niña, bajó la cabeza y la olfateó con cariño. Mariana le sonrió y, sin decir palabra, le acarició la frente con la palma tibia. Ese gesto, sencillo pero poderoso, tenía más significado que cualquier promesa. En ese contacto se mezclaba todo: la memoria de las noches de miedo, el frío de la lluvia, los golpes, la huida, la libertad recién encontrada. Mariana cerró los ojos y apoyó la mejilla en la frente de Tizón, dejando que el silencio lo dijera todo. Al fondo, su madre la miraba desde la ventana de la cocina, los ojos menos cansados que antes. Sabía que esa rutina era sagrada. Cada mañana, Mariana visitaba a Tizón antes de ir a la escuela, antes de ayudar en la casa, antes de hacer cualquier cosa. Era su forma de recordar que aún después de todo, la vida puede florecer en tierra herida. Un día, mientras la niña acariciaba a Tizón, llegó Diego al potrero. Traía en las manos una caja de herramientas y la camisa remangada. «Voy a reforzar la cerca», anunció. «No porque quiera encerrar a este animal, sino para que ningún extraño entre a molestar». Mariana le agradeció con una sonrisa. Camila apareció también, cargando medicinas y vendajes para los animales del campo. Desde lejos, los vecinos saludaban y algunos niños se acercaban para ver de cerca al caballo que, decían, había salvado a la niña como si supiera lo que hacía. Pero Tizón no buscaba ser el centro de atención. Cuando acababan las visitas, buscaba la sombra del árbol y rascaba el suelo con la pezuña, como si llamara a Mariana a sentarse junto a él. Ella aceptaba la invitación y juntos miraban el horizonte, escuchando el viento pasar entre las hojas, respirando la calma que tanto les había costado. Un día, un hombre mayor del pueblo se acercó con su nieto, curioso por conocer al caballo valiente. «Dicen que este animal es más sabio que muchos hombres», murmuró, palmeando a Tizón con respeto. «Qué suerte la tuya, niña, que él te eligió». Mariana no respondió, solo sonrió, sintiendo que esas palabras eran verdad, pero también sabiendo que lo que había pasado entre ella y el caballo no era cuestión de suerte, sino de coraje y amor. En el pueblo, la historia de Tizón se convirtió en leyenda. Decían que era el espíritu de los caballos antiguos, que había venido a enseñarles a los hombres que el valor no se mide por la fuerza, sino por el corazón. Algunos incluso aseguraban que en las noches de tormenta, cuando el viento soplaba fuerte, se podía ver a Tizón galopando libre por los campos, vigilando que nadie más sufriera como él. Para Mariana, nada de eso importaba. Lo único real era ese momento cada mañana, cuando la brisa era fresca y la frente de Tizón estaba tibia bajo su mano. Había aprendido que el dolor puede dejar cicatrices, pero también puede ser el inicio de algo nuevo, algo que ni la injusticia ni el miedo pueden arrebatar. En silencio, Mariana murmuró algo solo para el caballo.
Gracias por no soltarme cuando todos lo hicieron. Tizón parpadeó lento, como si entendiera, y se quedó quieto, aceptando la caricia, la manzana, la compañía, porque cuando todos fallaron, un caballo hizo lo impensable, y en esa frente cálida se guardó para siempre la promesa de un nuevo comienzo. Ese día, bajo el cielo limpio y el campo abierto, Mariana supo que la dignidad y la esperanza, igual que Tizón, también podían vivir libres. Hay historias que no se olvidan porque nos recuerdan lo que realmente importa. Esta no es solo la historia de una niña y su caballo. Es la prueba de que, aún en los peores momentos, la dignidad y el valor pueden renacer donde menos lo esperamos. Cuando los adultos callaron, cuando el pueblo dudó, fue un corazón inocente y la lealtad de un animal quienes abrieron el camino hacia la esperanza. Porque a veces lo impensable solo ocurre cuando alguien o algo decide no abandonar. ¿Alguna vez sentiste que todo estaba en tu contra y aún así alguien estuvo ahí para ti? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tus palabras pueden inspirar a otros y recordarnos que nunca estamos realmente solos. Si esta historia tocó tu corazón, regálanos un like y compártela con quien necesite un poco de esperanza hoy. Así, entre todos, podemos construir una comunidad donde las historias que tocan el alma tengan un eco real. ¿Quieres seguir siendo parte de este espacio, donde cada relato busca darte fuerza, compañía y emoción? Suscríbete al canal y acompáñanos cada semana. Aquí siempre habrá una nueva historia lista para recordarte que la vida, aunque duela, siempre puede sorprenderte. Gracias por ser parte de algo más grande. Nos vemos en la próxima historia.